Buenas tardes a todos, nos reencontramos una vez más en La Brújula, este programa que hacemos por TLB1, Toda la Verdad Primero. Lucas Carena, quien les habla, me acompaña un gran amigo, Pablo Davoli. ¿Cómo estás hoy? Hola Lucas, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, muy bien. Bueno, acá, como siempre, presentes, difundiendo, tratando de abrir un camino. Tratando de hacer algún aporte. Hacer un poco de lío. Sí, estás muy Francisco. Sí. Bueno, pero sí, en parte es la idea. En parte es la idea. En cierto sentido es la idea. Que va más allá de Francisco, digo, haríamos lío igual, tratándose de este espacio particularmente, ¿no? Así TLB1. Un espacio que está consagrado a la Virgen de Schoenstatt, como siempre. Sí, nos han dicho, ¿cómo nos vamos a olvidar? Nos consagramos a la Virgen de Schoenstatt como todos los miércoles, Madre, Reina y Victoriosa, Madre, Reina y Educadora de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Hoy en La Brújula vamos a hacer una crítica, a pedido también de algunos de nuestros seguidores, a un artículo que salió en el diario La Nación, con fecha 25 de agosto, hace prácticamente un mes, que critica un poco las posiciones conspiracionistas en torno a los Illuminati. Es un artículo... En rigor, de verdad, tengo entendido, es traducción de un artículo aparecido en un medio extranjero. Sí, creo que en la BBC. Creo que sí. Pero bueno, apareció en La Nación, tuvo difusión, se tocó una de las muy pocas veces que se toca el tema. Y bueno, como dice el Paul Koch, el primer paso de toda gran conspiración es hacerle creer a todos los demás de que no hay conspiración. Y creo que en esta línea este artículo viene un poco a banalizar el tema, a echarlo por tierra, y bueno, hoy vamos a tratar de hacer una mirada crítica de este artículo. Del artículo en particular. En particular, ¿no? sí, pero obviamente utilizando como disparador el artículo para abordar el tema Illuminati como creemos que debería ser abordado y no como aparece reducido en este artículo. Sí, ¿no? aclaremos al público desde ya que el epicentro o el objeto principal, casi exclusivo, de la crítica, al menos expresamente, que hace el artículo, son los Illuminati. Sí, tal cual. O sea, cuya existencia niegan, por lo menos a partir de la disolución formal de la orden, ¿no? Sí, pero no se vayan. Vamos a estar analizando este y otros temas en La Brújula el día de la fecha. Si usted se queda del otro lado, vamos primero a la presentación del programa. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir, como siempre, que nos haga llegar su comentario, nos pasen temas de análisis y, por supuesto, que pongan me gusta y compartan los contenidos de este canal de Ideas Alternativas. Es fundamental para nosotros su colaboración, su participación desde su casa. Bueno, este artículo, Pablo, que tiene un mes ya, pero que es un artículo que en su momento me hicieron llegar y me preguntaron, Lucas, ¿qué opinas de esto? Va en línea con lo que piensan muchas personas, por eso me parece que reviste alguna importancia, si bien el artículo, que es un artículo, yo leí la versión digital del diario La Nación, los comentarios críticos de los cibernautas que leían digamos, este artículo, algunos estaban a favor de pensar de que se trata de una obsesión, como ustedes pueden ver. Sí, una palabra cuestionable, ¿no? Porque cuestionable, inclina la balanza del análisis en un determinado sentido. Y además pretende juzgar a aquellos que abrazan tal o cual teoría o forma de pensar la realidad. Lo suponen, por ahí ni siquiera se trata de una teorización en sentido estricto, pero sí de una suposición medianamente razonable. Sí, básicamente lo que el artículo discute, en resumidas cuentas, muy sumariamente, pretende desmitificar, desingenuizar, derribar una recurrente y obsesiva asociación entre grandes acontecimientos políticos, históricos, económicos, incluso culturales, con
la secta o logia de los Illuminati. El artículo cita a algunos historiadores que los pone en calidad de expertos. Uno de ellos es un historiador estadounidense que se llama Mitch Horowitz, que dice, este historiador, que es una locura que hoy haya gente que todavía crea en la existencia de los Illuminati. Una logia que dejó de existir hace más de 200 años. Y también en otra parte del artículo, yo lo que estoy haciendo es una visión muy rápida de un resumen de lo que dice este artículo. Un tal Jesse Walker, autor del libro Los Estados Unidos de la Paranoia, que considera que Internet ha tenido un peso fundamental para potenciar y proteger el fenómeno Illuminati. Es decir, como que se retroalimenta las redes sociales, el uso de Internet, artículos que a veces carecen de algún rigor, claro, en tanto fuente, cosa que en algún punto es cierto. En algún punto es cierto. Internet como fenómeno lo que logra es dejerarquizar muchas veces y pone en igual dimensión algunos artículos realmente muy serios y otros que están hechos muy pocas, digamos, con mucha correcto. imprudencia. O sea, queda todo equiparado. O sea, lo que se gana lo que se gana, digamos, gracias a Internet, en llegada y en difusión, se pierde en cuanto a la cualificación del material aportado o exhibido. Y bueno, el artículo no escatima, digamos, en banalizar y echar por tierra cualquier seriedad al tema Illuminati. Sí, entonces, y a negar la existencia actual y en los últimos 200 años de junto con ello, claro, de que exista algo que se llame así. Bueno, entonces un poco el desafío que aparece para nosotros, Pablo, que nos han propuesto muchos de nuestros seguidores. Hacer algún análisis al respecto. Hacer algún análisis al respecto, hacer alguna crítica de esto, y si ha perdido en realidad el fenómeno Illuminati algún tipo de actualidad, y como tal si sigue existiendo algo que pueda llamarse con ese epíteto, con ese acápite. Que amerite ese nombre. Dos cosas, como para iniciar, sé que preparaste mucho para decir, pero tenemos algunas cosas, trajimos algunas perlitas ahora. Sí, correcto. Dos cosas. En primer lugar, los propios autores citados por el artículo admiten que en algún momento, por lo menos, existió una secta, logia u orden con este nombre y esas características. Lo que no consideran como válido es que actualmente se siga hablando en esos términos y con ese... que siga existiendo, ¿no? Ahora, que haya subsistido hasta nuestros días. Pero el único argumento que exhiben, el único argumento que aportan como para negar tan rotundamente y descalificar a quienes piensan lo contrario, es la disolución por un decreto de Teodoro, el elector de Baviera, de 1784. Claro. Más precisamente del 22 de junio de 1784, decreto por el cual Carlos Teodoro, elector de Baviera, ya vamos a ver por qué, ordena la supresión, proscribe esta orden. De la historia. Pero ese es el único argumento. Ahora, eso es como pensar, si eso es, por sí solo no es un argumento, digamos, suficiente, porque eso es como pensar que porque dictaste un código penal, lo acabás de sancionar y promulgar y entró en vigencia, dejaron de existir los delitos. Eso es lo que pasó formalmente, ¿correcto? Sí, es cierto. Ese es el argumento. Sí, básicamente que nadie lo niega, de hecho. Una sociedad que existió, pero que existió hace 200 años en Alemania y que tuvo una muy corta vida, menos de una década. Algo así como 8 años. El único argumento aportado es esta referencia histórica que nadie niega. Es cierto, en 1784, más precisamente el 22 de junio, Carlos Teodoro, elector de Baviera, o sea, la máxima autoridad pública del Estado, del Länder actualmente de Baviera en Alemania, proscribe la orden. Pero eso no significa que la orden, que ya tenía un carácter secreto, en la clandestinidad no haya subsistido. Sí, a mí me parece, Pablo, que hay dos grandes argumentos o contraargumentos que permiten enarbolar o discurrir por una serie de críticas que podríamos hacerle a este artículo. En primer lugar, me parece que hay una clave importante en un libro que se llama Las sociedades secretas y su poder en el siglo XX, de un autor que escribe bajo un seudónimo, que es Jan Van Helsing, un libro muy interesante, para mi gusto, no aporta información sustancial, pero es de esos libros ordenatorios que saben ordenar la información
de manera tal de hacerlo llevadero y de poner por ahí blanco sobre negro algunos temas en torno a las sociedades secretas. Pero el libro de Jan Van Helsing, supongo que el seudónimo tendrá que ver con el famoso personaje de Bram Stoker, cuando, digamos, es el que cazaba o atrapaba y le daba muerte a Drácula, de alguna manera, como un cazador de vampiros. Este libro de Van Helsing lo que dice es que hay que entender el término Illuminati, y lo explica muy bien, en dos sentidos diferentes. Uno que se acota justamente, que aparecen como confundidos en el artículo, los Illuminati de Baviera, también conocidos como los perfectibilistas, la logia de los perfectibilistas, también llamada Illuminati de Baviera o Iluminados de Baviera, que sí, la secta histórica fundada en 1776 por Adam Weishaupt. 1 de mayo. Claro. Y otra cosa es Illuminati con mayúscula, que hace referencia a una trama, ahí lo vemos a Adam Weishaupt, a una trama mucho más compleja de logias que está muy enrevesada. Aparte es una trama muy compleja. El libro hablaba de 99 sociedades secretas que probablemente tendrían a través del tiempo a convertirse en más. O sea, que sería una denominación genérica de una red. Claro, claro. Que tienen además múltiples manifestaciones. O nodos, como toda red tiene nodos. Claro, y muchas de estas logias fueron, y esto sí es verdad, y es lo que el artículo no dice o hace de alguna manera enmudece este tema, muchas de las logias que forman parte de la trama Illuminati actual es de miembros que existieron o que pisaron o que tuvieron algún ascendente en su momento en esta logia de los Illuminati de Baviera. Sí, hay una conexión, no es una mera coincidencia nominal, sino que habría una conexión. Claro. Bueno, el autor, voy a citar un autor que tengo entendido que es argentino, acá tengo el libro, Pablo Allegretti, es Las redes secretas del poder, no sé si lo estoy exhibiendo bien, sí. Es un libro interesante. Entre otros temas se dedica a le dedica unas páginas a habla desde luego de Adam Weishaupt, aclaremos que era un personaje bávaro, de origen judío, converso al cristianismo, que incluso había sido jesuita, había sido seminarista catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, una región sumamente católica de Alemania, Ingolstadt, y que bueno, después reniega del catolicismo al que se había convertido, se transforma en un antitradicionalista. Correcto. Y empieza a acercarse, habiendo aprendido mucho de la forma, del modus operandi de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, pero llevado al plano, quería motorizar y acelerar un proceso dentro de la masonería que se encontraba disperso, inconexo, ¿no? Bueno, él hace su conversión, o mejor dicho, su reconversión. Primero, digamos, él proviene de una familia de origen judío. Se convierte al catolicismo. Ingresa en el seminario de los jesuitas. Finalmente, lo que hace es la repulsa del catolicismo, es decir, se va del catolicismo, lógicamente se va de los jesuitas, apostata, e influenciado por el maestro danés Kolmar, toma contacto con los secretos de los sabios de Memphis, que es sabiduría que forma parte de lo que podríamos denominar, digamos, con alguna licencia lingüística, de la tradición masónica también. O sea, la masonería también busca abrevar en tradiciones o supuestas tradiciones que provienen, entre otras fuentes, del Antiguo Egipto. Lo cierto es que él justamente funda esta secta cuyo basamento ideológico, o esta logia cuyo basamento ideológico es de un racionalismo radical, muy de la época, de ahí el nombre de Iluminados, es la época del iluminismo, de la ilustración. Claro. Entonces, de un racionalismo radical que niega al cristianismo, de hecho es profundamente anticristiana, esencialmente anticristiana, caen en un nihilismo absoluto, en política son anarquistas, caen en un nihilismo absoluto y desde el punto de vista teológico son luciferinos. Tanto es así que no solo retenían o exhibían, digamos, una repulsa a la cruz, sentían una profunda repulsa a la cruz que no ocultaban, sino que además rendían culto a Baphomet, que es un demonio. Ahora, de hecho,
tan radicalizados estaban que la Gran Logia masónica de Inglaterra, con sede en Londres, y el Gran Oriente francés, que es la masonería francesa, o la organización principal de la masonería francesa, así como los martinistas, tuvieron repulsa hacia ellos por el extremismo ideológico de ese nihilismo radical, que en religión era luciferino. Tiene mucha lógica esto, ¿no? Si Cristo es el Logos, lo contrario de Cristo necesariamente es el caos y el nihilismo, y en política es anarquista, sino que además, por cuestiones de ese radicalismo ideológico, más allá de que la masonería, a mi modo de ver, está encarrilada en ese cauce o en ese sentido, pero no llegó o no había llegado hasta esas consecuencias tan extremas, y además por las maniobras de infiltración, porque el objetivo político, ¿cuál era concretamente? Infiltrarlo todo, infiltrar la masonería, infiltrar a los jesuitas y llegar a poner a un miembro de la propia logia en el trono de Pedro, es decir, poner un papa. Sí. Entonces, era una maniobra de infiltración de la masonería. Y te agrego algo más, en la infiltración masónica poder meter y poner de manera temeraria a miembros de la secta Illuminati a designar a las personas que se reclutaban en los primeros grados de todas las distintas logias masónicas, con lo cual la infiltración era desde el jardín de infantes, claro, desde los grados ellos iniciales. se adjudicaban el derecho de admisión en los grados iniciales de las distintas logias masónicas. Con el paso del tiempo necesariamente. Esto lo cuenta, ya que estamos acá, también muestro otro librito, Paul Koch, se lee Koch. Koch es alemán. Sí, porque es de origen alemán. Se llama Illuminati, los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica. Es verdad lo que decís, Pablo, a partir de... Koch, aclarémoslo, sí, ¿no? También para acreditar a los autores, es doctor en Historia y Ciencias Sociales. Sí, él nació en Hamburgo en 1953, es doctor en Humanidades, Historia y Ciencias Sociales, así como reputado especialista en dinámica de grupos y organización de las sociedades. Y ha trabajado como consultor, analista privado en gestión de crisis de diferentes estamentos de Alemania, Noruega, Suiza, Islandia y Canadá. Y es autor de varios libros muy seriamente documentados, entre los cuales recomiendo Illuminati. Pero es cierto lo que decís, Pablo, te agrego simplemente esto y te dejo proseguir, que a partir de 1782, lo dice Paul Koch, hay una ruptura, una situación de enemistad con la Gran Logia de Inglaterra y el Gran Oriente, y ahí es donde los Illuminati sufren una primera baja, que es la del barón von Nigge. La nobleza le había aportado muchísimo, no solamente en recursos, sino en apertura en esta estrategia de infiltración. Pero el itinerario, los protocolos de los Illuminati eran demasiado temerarios. Es decir, mientras que las logias masónicas discretas y secretas tradicionales buscaban un trabajo más sigiloso, de mediano y largo plazo. Más gradual. El trabajo, claro, la euforia plagada incluso de extremismo anarquista, de Weishaupt, empezó a transformarse en una amenaza hasta llegar a la ruptura. Pero bueno, no quiero interrumpirte ni contar el final de lo que vas a decir, de cómo se dio la clausura, ¿no? No, porque se produce la clausura, pero este autor, Pablo Allegretti, cuyas credenciales académicas es mendocino, esto lo confirmo que antes no lo había dejado en claro, y cuyas credenciales académicas lucen importantes, es licenciado en Historia, se desempeñó como docente titular de las cátedras de Historia de las Ideas Políticas y de Historia Mundial Contemporánea en la Universidad del Congreso en Mendoza. Así que bueno, es una persona, tiene otros libros escritos. Entonces, Allegretti lo que plantea es que una vez producida la disolución formal, los Illuminati de Baviera, es decir, la logia originaria, continuó, lo cual tiene mucha lógica, continuó funcionando en la clandestinidad, al punto tal que a partir de esa disolución formal o de esa proscripción formal, quienes subsistieron o quienes se mantuvieron en contacto como miembros de la logia, emigraron grupalmente o masivamente hacia Estados Unidos, y ahí fueron formando varias logias a lo largo del tiempo, entre las que se destacaron, según Allegretti, The Order, Skull and Bones, de la cual vamos a hablar conocidísima, en el de la Universidad de Yale, efectivamente, The Shriners y la Grand Lodge Rockefeller. Allegretti esto se establece, todas una dice, conexión con carices luciferianos, entrecomillado, pero lo coloca. Entonces, hay toda una red que se forma a partir de la proscripción o que se habría formado,
toda una red de nuevas logias cuya sede geográfica ahora es Estados Unidos, que se habría formado a partir de la proscripción de los Iluminados de Baviera o de los Illuminati originarios en el sur de Alemania. Te agrego algo acerca de la disolución formal que bien mencionaste. En realidad, Weishaupt lo que sufre, según este libro que acabo de mencionar, de Paul Koch, es una traición interna, ¿no? Joseph Utzschneider le escribe, era un ex miembro de esta secta, le escribe un telegrama, una nota en realidad le hace llegar a Ana María de Baviera, donde le explicaba los verdaderos planes de los Iluminados de Baviera, que querían destruir la cristiandad y la monarquía. Esto alerta a la nobleza bávara, y ahí es donde el duque, que vos ya citaste, el duque Karl Theodor Dalberg, prohibió a partir de 1784, cualquier asociación o logia no autorizada. Esa es la disolución formal. Formal, la proscripción. Weishaupt se ve obligado a exiliarse, le da refugio un noble también, el barón de Saxe, y siguió trabajando en operaciones, pero desde la clandestinidad y solo. Cuando proscribieron, por establecer una comparación más allá de las enormes diferencias existentes desde todo punto de vista, pero estableciendo una conexión, es como la proscripción del peronismo. Pero el peronismo no dejó de existir, en todo caso existió de manera clandestina. Por supuesto. Insisto, para que nadie se ofenda, ni para evitar cualquier No tiene ningún tipo de comparación. Salvando todas las diferencias. Pero quiero establecer un ejemplo claro que a los argentinos... La proscripción formal no implica la desaparición fáctica. Claro, eso, simplemente... Que cese la actividad de la organización. Y que desaparezca la misma. Claro. Bueno, aparte, Weishaupt vivió hasta 1830. De hecho, murió en Gotha, en Alemania, en 1830. Pudo ver con mucha satisfacción la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Perdón, la americana y la francesa en ese orden cronológico como fruto de algo que él había iniciado. Bueno, él se regocijaba y de hecho seguía en comunicación con el Marqués de Lafayette, con Maximilien Robespierre, siguió en comunicación y los conoció cuando estuvo en Francia. Y hay una anécdota, esto también lo cuenta Paul Koch, muy interesante, de que él mandó un emisario, un mensajero, en la Abad de Lens, a una de esas operaciones ya operando en la clandestinidad y en la proscripción. Y este abad, cabalgando bajo una tormenta, es alcanzado por un rayo que lo mata. Y es encontrado, y junto con él, mucha documentación que describía todos los planes de la logia Illuminati. Y se revelaron y se hicieron públicos. ¿Eso en qué año? Y esto es poco tiempo después, esto es a fines en julio creo que de 1785, bueno, un año después de la proscripción formal. Claro. Y esto es lo que fue el golpe de muerte, porque cuando los planes tan cabalmente se revelan, si prosperan con otros actores y con otro nombre. Pero a los Illuminati de Baviera como tales se les hizo la cruz, digamos, y nadie siguió hablando ni admitiendo alguna cercanía que tuvieron grandes personas. Según este libro, el mismo Goethe, el gran escritor, novelista universal, porque es de la literatura universal. En algún momento fue masón también, ¿no? Estuvo fascinado en sus inicios con la logia de Adam Weishaupt. Y después se aparta como se terminó apartando de la masonería. Claro, también por supuesto, es importante importante Bueno, aclarar. en 1784 también se había interceptado correspondencia, que fue lo que desencadenó la proscripción. Por eso te preguntaba en qué año. Sí, esto lo cuenta Allegretti, por ejemplo. En 1784, sí, previo a la esto que yo proscripción, cuento, lo del rayo, que no sabemos si fue una cuestión casual o providencial, el rayo que mató al emisario. No existen, pero bueno. El rayo que mató al emisario Lanz, a la abad de Lanz, emisario y consejero de Weishaupt, fue con posterioridad, un año después de la proscripción formal por parte de la nobleza bávara, de la logia. Pero insistimos con esto es la breve historia, la corta vida que tuvo formalmente operando esta logia. Pero también hay que decir algo, es decir, que como bien aclaraste, Pablo, la logia no solamente deja de existir y no solamente no deja de... Sus miembros no se mueren, por lo claro, tanto. Sus ni miembros pierden contacto entre sí. Desperdigados en distintos lugares de Europa y de Estados Unidos, siguen trabajando, dando origen a muchas de las otras
logias que anteriormente mencionaste, entre ellas la Skull and Bones. Que creo que es la más destacable. Lo que ¿no? deberíamos ver es si quien escribió este artículo nos podría dar alguna explicación acerca de este último punto, ¿no? El artículo, yo no lo dije, es escrito, es de autoría, el artículo de La Nación, que en realidad, como bien dijiste, es en realidad una traducción. Dice por Jaime González. Yo no lo conozco al periodista, es la primera vez que lo leo. Y bueno, lo que habría que ver es si podemos, a partir de lo que tiene origen con los Illuminati de Baviera y las postreras logias que se forman a partir de sus miembros exiliados, no nos permiten hablar o nos impiden en algún punto hablar de la existencia de los Illuminati al día de hoy, que es lo que este artículo niega rotundamente, se propone negar. Sobre la única y solitaria base del decreto de disolución o proscripción formal del 22 de junio de 1784. Ese es un primer debate que creo que hemos dejado medianamente bien planteado o medianamente bien en claro. El segundo debate es respecto del uso abusivo de esta palabra conspiración, conspiracionismo y todos sus derivados. El artículo de La Nación tiene, a mi modo de ver, mucho de amarillismo por cómo está presentado. En el título aparece la palabra obsesión, que insisto, es una palabra, ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir, que nos trae o que conlleva connotaciones, que viene aparejada, acompañada de connotaciones que no son muy felices y que inclinan la balanza. Después, en el epígrafe se plantea a modo de pregunta, ¿el hombre llegó realmente a la luna? ¿Quién mató a Kennedy? Etcétera, etcétera. O sea, se meten, como si se tratara de un cajón desastre, es decir, se meten un montón de cuestiones que no tienen por qué tener relación con la temática de los Illuminati. Sí, ¿A qué voy con como esto? si fueran los mismos obsesivos los que asocian los que forzosamente tanto una cosa como la otra, claro. Efectivamente. ¿A qué voy? ¿Cuál es la segunda cuestión? ¿Cuál es la real importancia que ha tenido y que eventualmente tiene al día de hoy esta logia, secta u orden? ¿Por qué? Porque de hecho afirmar su existencia hasta el día de hoy no necesariamente implica que todos los que afirmen o todos los que coincidan en esa postura le asignen la misma importancia. Ni significa que todos los que se han dedicado al tema le adjudiquen la autoría exclusiva o ni siquiera principal de todos los grandes procesos históricos. Pero ese es otro debate en donde vamos a encontrar enormes diferencias entre los investigadores, que el artículo simplifica. El artículo divide maniqueamente en dos. Los tipos supuestamente sanos, es decir, que no adolecen de ninguna obsesión, que no creen... Los sensatos. Claro, los sensatos, que no creen o que sostienen que los Illuminati no existen, sobre la solitaria base del decreto de proscripción de Carlos Teodoro, de 1784, y los que, por otra parte, sí creen o sí consideran que los Illuminati existen, que supuestamente no tendrían ningún elemento para afirmar tal cosa y que a su vez le adjudicarían la autoría en exclusividad de todos los grandes procesos históricos. En realidad son dos visiones extremas que admiten, que desconoce este planteo, todos los grises que de hecho existen entre los investigadores. Claro. O sea, porque una cosa no lleva necesariamente aparejada a la otra y hay matices y hay grises. Es una gran simplificación maniquea. Tenemos que admitir que puede haber también cierta teoría conspiracionista no seria que tiende a poner todo en una licuadora y sacar un cóctel explosivo asociando todos los acontecimientos históricos como perpetrados por un mismo grupo a lo largo de la historia. Bueno, eso me parece una postura extrema. Pero la trampa está, la trampa no digo que sea a propósito, no digo que necesariamente se adrede, aunque puede serlo. La trampa hecha esta aclaración radica o reside en equiparar las investigaciones que revisten seriedad científica e historiográfica de llano, con las que son fantasiosas. Con las que son fantasiosas. Efectivamente. Por el solo hecho de no negarlo. O sea, son fantasiosas por el solo hecho de no negar la existencia de los Illuminati. Ahora, también le digo una cosa, la idea de que los procesos históricos son necesariamente objetivos en el sentido de la interpretación mecanicista de la historia no deja de tener mucho de mítica también. La historia tiene actores, muchos autores que interactúan entre sí, los procesos históricos, quiero decir, tienen sujetos, tienen protagonistas y protagonistas de diversa importancia. Entonces, si bien es cierto que, al menos prima facie, luce poco realista una teoría que plantea que un único actor es el único protagonista
verdaderamente importante que determina todos los acontecimientos del mundo, si bien eso luce prima facie, al menos luce con una cierta, digamos, un cierto nivel de fantasía o como una idea mítica, no menos mítica es la idea de que los procesos históricos son todos espontáneos. Son mecánicos, o son mecánicos, no tienen sujetos que a voluntad los mueven. Claro, claro. O también la idea, a mi modo de ver, también mítica, de que todos los actores históricos revisten la misma importancia, de que todos tenemos la misma responsabilidad en en el transcurso y la movilidad histórica. En el jalonamiento de los episodios que se van sucediendo. Tal cual. Bueno, sí, me parece que ahí es donde está lo más criticable de este artículo. Hay un marco teórico deficiente ahí y un planteo que ya tiene mucho de simplificador como mínimo, ¿no? Te invito a hacer una pausa, Pablo. Bueno. Después del corte vamos a estar hablando de una figura que también, lamentablemente, este artículo no menciona, que es digamos, la figura también de William Russell, William Huntington Russell, creador en el campus de la Universidad de Yale de la secta Skull and Bones. Inmediatamente después de volver de Alemania y de haber sido formado por ex miembros de la logia de los Illuminati de Baviera. En Estados Unidos, en el seno de la Universidad de Yale, este personaje muy influyente, la familia Russell ha sido muy influyente en Estados Unidos y han formado una logia que tendríamos que admitir que ha tenido y tiene un peso muy importante, no solo en las decisiones fundamentales del gobierno de los Estados Unidos, sino también en la puesta en escena de los candidatos presidenciables que terminan, a partir sobre todo de la década del 70, convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. Pero lo vamos a estar desglosando, ampliando después de la pausa. No se vayan. Muy bien, segundo y último bloque de La Brújula, hablando de los Illuminati, esta secta, logia, orden secreta, que ha sido también motivo de, y han aparecido con distintas estéticas en las películas, en novelas también. Eso ha contribuido, por un lado, a la difusión del tema, pero también a la Ángeles ensalada y demonios, que hay. También sí. la ensalada que Ángeles y Demonios de Dan Brown. Se me viene este título, los famosos Ríos color púrpura, creo que también es una película que habla de los Illuminati. Es decir, ha aparecido de las más diversas formas también en la ciencia ficción
y contribuyen a la confusión, ¿no? Y esa simbología, así como mucho de la simbología típicamente masónica, ha aparecido en los últimos años en muchos videoclips, como se decía en nuestra época, claro, de grandes artistas pop. O sea, insisto, contribuyen, digamos, a la difusión de una temática, pero a modo de nombre o denominación, porque después también contribuye esa mega difusión indiscriminada a la ensalada de cosas que se dicen al respecto, ¿no? Sí, yo quería mencionar para ampliar lo que veníamos hablando, que en determinado momento, cuando todavía estaba en funcionamiento, en pleno auge esta famosa orden, Weishaupt convocó una suerte de concilio, de reunión, en los que participaron Colmer, que vos ya mencionaste, el danés, Francis Dashwood, Alphonse Donatien de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, Mayer Amschel Rothschild, que tuvo una importante participación una vez disuelta la organización, y establecieron lo que llama la Ley de los Cinco, que eran así como postulados como para generar revoluciones a través de la historia. Acá está esto que vos decís de que no todos los personajes tienen el mismo peso a la hora de definir los destinos de la humanidad. Es una manera de endosar a la humanidad entera una incidencia que en realidad se reparte en dosis muy inequitativas, por así decir, o de manera muy desigual. Escúchame, aclaremos una cosa para el público, si bien creo que casi todos lo saben. Mayer Amschel Rothschild, en realidad Bauer. Sí, el nombre Bauer es el nombre, ese escudo rojo, claro, vendría a ser la traducción. Que era, digamos, con el que se identificaba en su domicilio prácticamente original. El fundador de una gran dinastía de banqueros, ¿no? Claro, tal vez es la más importante, al menos de los últimos siglos. Sí, es el linaje dinástico, de la familia dinástica más poderosa del mundo, junto con el clan Rockefeller, pero yo creo que estaría todavía un escalón sí, muchos más dicen arriba. Que el clan Rockefeller se formó así como J.P. Morgan, con ayuda de Rothschild, así como los Oppenheimer previamente y Rhodes. Fueron o testaferros o en su momento socios menores que fueron fusionándose y abriendo bancas o satélites de lo que fue la dinastía Rothschild en Inglaterra. Sí, al respecto. En Alemania y en Inglaterra. Adrián Salvucci en El cerebro del mundo aporta bastante información al respecto, si bien no es la temática central, no hace de manera directa la temática central de su libro, y hay varios libros de autores argentinos. Los protocolos de la corona británica de Schmidt y de Ricciardelli también aportan mucho de los Rothschild, de los Oppenheimer, de Rhodes. Bueno, parece ser que el primero de los Rothschild, junto con estas personas que acabo de mencionar, definieron como 5 pasos para la puesta en marcha de un plan de derrocamiento de las grandes monarquías. Se habla de caos en una primera instancia, discordia, confusión, burocracia y gobierno mundial. Un plan cumplido, sí, ¿no? Un plan que podemos decir que a lo largo de la historia se ha cumplido, pero bueno, puede ser una teoría de la conspiración, pero que no deja de tener algún basamento a la luz de los acontecimientos actuales. Me parece que esto hay que admitirlo. Y bueno, disuelta con la Primera Guerra Mundial, creo que el objetivo, la consecuencia en cualquier manual de secundaria de cualquier colegio argentino, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, disolución de los imperios centrales. Imperios centrales que estaban Imperio Austro-Hungría, sobre todo, ¿no? Sí, lo que quedaba el último remanente austro-hungría, bueno, del alemán, el Segundo Reich, Sacro Imperio Romano-Germánico. Lo que quedaba como último vestigio, la dinastía de los Habsburgo, del Sacro Imperio Romano-Germánico y la Rusia zarista. Con el agravante de la implantación del comunismo, de la famosa dictadura del proletariado, de la Rusia comunista. Sí, ya anticipada por el poeta Heine, amigo de Karl Otomano, porque de última no deja de ser también una forma similar o asimilable, digamos, a los imperios centrales. Con Lorenz de Arabia a la cabeza, ¿no? La disolución, la participación, ¿no? de un plan para destruirlo. No, yo lo que quería simplemente comentar es lo siguiente. Muchos de los ex miembros de la Orden de los Illuminati migraron primero a Frankfurt, donde Rothschild pisaba muy fuerte, y luego se desperdigaron en distintos puntos de Europa y en Estados Unidos. Un gran hombre de negocios norteamericano, nacido en 1809, ya lo mencionamos, se llamaba William Huntington Russell, William H. Russell, estudió y se formó en Alemania. Inmediatamente después de que volvió a Estados Unidos,
en la universidad, en el seno, en el campus de la Universidad de Yale, junto con otra persona muy influyente, Alfonso Taft, ahí los vemos a los dos en pantalla, fueron los que fundaron la orden Calavera y Huesos, Skull and Bones, también por su nombre, ¿no?, en idioma original. Fundan en el seno de la Universidad de Yale el también llamado capítulo 322 de los Illuminati. Es decir, es lo mismo, orden negra, orden de la muerte, caballeros de la muerte, se los conoce de muchas formas. Sabemos de las inclinaciones cabalísticas, sí, esotéricas, ocultistas. Así como de la masonería más genéricamente hablando, ¿no? Bueno, los 13 grados vienen del 70 veces 7 de la condenación que Cristo revierte, perdonarás a tu hermano 70 veces 7, ¿no? Sí, bueno, pero viene de es un número tabú, viene de la condenación William Taft, de venganza. Hijo del cofundador, fue el primero en convertirse en presidente de los Estados Unidos, miembro de esta orden Calavera y Huesos. William Taft, hijo de Alfonso Taft. Pero también hay otros miembros fundadores, como el famoso Prescott Bush, que es padre de George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos, y abuelo de George Walker Bush, George W. Bush, que fue presidente en épocas del atentado a las Torres Gemelas. Sí, Estados Unidos es una república con dinastías. Sí, evidentemente, es una república con linajes bien establecidos. Y bueno, y podemos mencionar muchos apellidos. John Rockefeller Pretice, que fue nieto de John D. Rockefeller, el magnate de la Standard Oil. William Buckley, que perteneció a la CIA. John Kerry, actual secretario de Estado norteamericano de Barack Obama, no es un dato menor, y fue también, estuvo en la contienda electoral del 2004 con George Bush. Fue, digamos, el candidato por los demócratas que les disputó un lugar a George Bush, que después terminó renovando el mandato. Volvamos a esto que está en el libro que yo citaba antes, tan bien explicitado, de manera muy sencilla, por lo demás, de Adrián Salvucci, El cerebro del mundo, la opción Pepsi o Coca-Cola. Sí. Fíjate cómo claramente aparecen personas que públicamente, en la superficie de la política, en la dimensión visible, aparecen como opositoras, sin embargo forman parte de los mismos grupos secretos. Bueno, a partir de por lo menos discretos, ¿no? A partir de 1991, Austin Goolsbee, actual asesor económico de Obama, es miembro de la Skull and Bones. Todos ellos, dice este libro de Paul Koch nuevamente, vinculados al tráfico del opio y actualmente al narcotráfico. O sea, todos muy vinculados, según este autor, a la Compañía de Indias, a la famosa Compañía de Indias Orientales, vinculado a las guerras del opio. Formaron muchos bancos a través del dinero obtenido, del lavado de dinero obtenido de las guerras del opio. Habla de la familia Harriman, la familia de los ferrocarriles norteamericanos, la familia Phelps, la familia Perkins, la familia Bundy, la familia Davison, de la JP Morgan. Hay un montón, el famoso periodista Chris Milligan, que fue un estudioso de la Skull and Bones, también los vincula, esto lo vi también en un programa de Daniel Stulin que se llama Desde la Sombra, los vincula con el narcotráfico, es decir, la Skull and Bones, las presidencias de Estados Unidos y la alta alcurnia del lavado de dinero del narcotráfico a nivel internacional. Cito al periodista, digamos, para que no maten al mensajero, pero Chris Milligan lo dijo abiertamente en un programa que salía por RT Desde las Sombras, dedicado a la Skull and Bones. Estamos hablando de algo pesado. Muy pesado, ¿no? Y algo de eso hay, información que va en ese sentido, o que abona esa tesis, al menos en parte, pero la abona, en el libro Cómo funciona realmente el mundo, de Alan B. Jones, en el capítulo Narcotráfico S.A., que a su vez es un resumen de otro libro que se llama de esa manera, publicado por Editorial Segunda Independencia, que creo que es una editorial, me parece que está dirigida, lo digo por si alguno lo quiere buscar al libro,
Es una editorial muy chiquitita, pero que está en funcionamiento y que es dirigida o que ha sido representada en algún momento por Santiago Roque Alonso, que forma parte de esta casa, tiene un programa en esta casa, ¿no? Sí, Santiago Roque Alonso, también director del periódico, el mensuario, porque tengo entendido que es un mensual, un periódico mensual. Patria Argentina. Muy recomendable. Sí, nosotros también intentamos darle que quede en claro esto, ¿no? Por ahí se hace un poco tedioso, tal vez para el público, para la teleaudiencia, y pedimos nuestras disculpas por ello. Pero la idea primero es demostrar bibliográfico. Claro, es en qué nos estamos fundando o de dónde estamos tomando datos, sobre todo porque estamos haciendo una crítica a otros autores que ha citado un medio gráfico importante de la República Argentina, y también brindar, digamos, el conocimiento o la referencia de esas fuentes al público para que el público haga sus propias investigaciones y eventualmente nos corrija, nos agregue o lo que fuere, ¿no? Sí, algo que quiero decir también, que aparece en el artículo del Diario de la Nación, es que parece haber también una línea muy tendenciosa para desacreditar todo un trabajo historiográfico que va en la línea de Agustín Barruel primero, que fue uno, quizá como nadie, el primero en denunciar la influencia masónica en las revoluciones norteamericanas, la revolución de independencia norteamericana y en la Revolución Francesa. La línea que va de Agustín Barruel, su gran difusora británica Nesta Webster, William Guy Carr, del que ya también hablan, canadiense, sí. Y parece ser que todos estos trabajos de investigación en el artículo están a priori denostados como si se tratara de mitología política o de literatura sin ningún valor científico. Lo cual es a priori también poco serio, hacer esa distinción a priorística. Claro. A mí me parece injusta, a priori, aparte estamos hablando de material muy enjundioso, voluminoso, citando muchas fuentes, documentos originales en algunos casos. Aparte ni siquiera lo reduce al plano de la doxología, de la opinología, por así decir, sino que lo niega como que sea una sarta de mentiras y de pavadas que no tienen ningún correlato con la realidad histórica, lo cual es una barbaridad, hay que tener muchas pruebas para decir eso. Mira, fíjate vos que hay también un famoso investigador, muy serio a mi criterio, francés, Pierre Virion, que escribió un libro que se llama Gobierno Mundial y Contraiglesia. Sobre los martinistas, ¿no? Claro, sobre todo la Liga Martinista, y se basa casi la totalidad del libro de una documentación sobre la constitución de un pacto sinárquico que tuvo en 1935, donde hay muchas sociedades secretas citadas en ese pacto sinárquico, y de los manuscritos de un martinista llamado Saint-Yves d'Alveidre, que confiesa al mejor estilo Quigley, Carroll Quigley, abiertamente los planes para instaurar un gobierno único. Y está documentado de primera mano, así de los escritos de alguien que estuvo operando de manera secreta y podemos decir hasta siniestra para, a través de la influencia de las sociedades secretas, instaurar un gobierno único y hasta infiltrar desde la masonería a la Iglesia Católica y el Vaticano. Esto lo dice Pierre Virion y lo muestra con documentos originales. Carroll Quigley, que lo citabas vos y le hemos dedicado algún programa ya. Tragedia y Esperanza. Tragedy and Hope, que me acuerdo que un televidente nos mandó el link del libro traducido al castellano. Completo. Yo lo busqué en Estados Unidos, en la librería más, no lo pudiste una encontrar. de las más importantes de Los Ángeles, y no lo pude encontrar. Fijaron bueno, eso también le agradecemos a todos los que nos siguen, la cantidad de material escrito, documentos, incluso videos que nos han mandado, que son realmente, no los podemos no podemos ver todo inmediatamente, pero es realmente muy interesante el material y estamos agradecidos. Ahora, te decía, en 1966 lo publica, si no mal recuerdo, Macmillan, conocidísima editorial. El tipo, aparte, profesor de Princeton, de Yale, de Harvard. O sea, y el tipo habla abiertamente de un gobierno mundial que se mantiene en las sombras y que él considera, porque él elogia digamos, ese gobierno mundial de facto, que estaba ya consolidando un nuevo orden mundial, expresión esta que han utilizado mucho, pero bueno, un nuevo orden mundial con determinadas características, y él consideraba que tenían el mérito como para ser revelado esto al público, que ya era la hora de revelarlo al público. Bueno, lo que dice Pierre Virion en Gobierno Mundial y Contraiglesia es que Roosevelt, el presidente, Franklin Delano Roosevelt, presidente durante la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, tenía por vicepresidente a Henry Wallace, en cuyo círculo íntimo había una figura muy interesante y siniestra también,
que es la de Nicolás Konstantin Koerich, cuyo verdadero nombre era Serge Makronovsky. Este era miembro de una secta vedanta ocultista, teósofo, y quien fue el que incorporó simbología Illuminati, pero de los Illuminati de Baviera, en el billete de $1 norteamericano que hasta el día de hoy es de circuito oficial, circulación oficial. Quiero decir, hablamos de la pirámide con el ojo que todo lo ve, que fue ideada por el propio Adam Weishaupt. Estamos hablando de que esta logia de Illuminati o de Iluminados de Baviera tenía 13 grados y la pirámide tiene 13 escalones, 13 ladrillos, 13 filas de ladrillos. Sobre la base de la pirámide hay una leyenda que dice 1776, que es año coincidentemente de la independencia norteamericana, pero también, como bien dijiste, en mayo de ese año, si no me equivoco, de la creación... 1 de mayo. Creación formal. De 1776. Reunido en Múnich el año anterior, pero la creación formal es 1776. 1 de mayo de 1776, de esta orden tan oscura. Cabalísticamente, vos sabés que el 13 proviene del 70 veces 7, claro, que es una venganza. Por eso Cristo, cuando le preguntan ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Con ese espíritu reglamentarista, muy del ambiente judío de la época, a nivel religioso, dice, tienes que perdonar 70 veces 7. Es una forma de oponerse al otro criterio. Esta condenación o esta venganza de 70 veces 7, que muchos interpretaban como una forma metafórica de decir siempre, da 490, 4 más 9, 13. También es un típico juego de significados cabalísticos, ¿no? Sí, los números en la Cabalá sabemos que tienen todo un trabajo de desencriptación. Pero bueno, por último también decir, y esto me parece también interesante, que en el billete de dólar aparece uno de los grados de la logia Illuminati, era el grado de Minerval, digamos, declaradamente así por la diosa Minerva, o la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y en el billete, en uno de los rincones, esto me lo mostró, me acuerdo, a un amigo hace ya muchos años, hay un pequeño búho de Minerva que hay que verlo con una lupa, es casi imperceptible. ¿En el billete del dólar? En el billete de un dólar, pero del lado donde está la cara de George Washington, no del lado donde está la pirámide con el ojo omnividente. Del otro lado, en uno de los rincones donde está el escudo heráldico, donde está el 1 de $1, en uno de los ángulos hay un búho asomándose, y también es cierto que hay una famosa reunión por grandes miembros del poder político norteamericano que adoran a un búho de piedra, la famosa cremación de Kear. Esto fue filmado por Alex Jones de Infowars. Un ritual que parece el del Ku Klux Klan, donde queman una especie de maniquí dentro de un barco frente a un búho de Minerva, y es bastante esotérico el ritual, ¿no? Son encuentros muy, muy extraños. Amén de que son códigos y maneras de... Digo, tal vez tenga alguna conexión todo esto, no seguramente. Lo sé. Muy probablemente. Muy probablemente. Son maneras de fidelizar al propio público, son maneras de aglutinar, son modos de lenguaje simbólico, entrega devocional, secreto. Tiene un efecto psicológico que favorece al grupo y a la causa del grupo o a su finalidad, es la entrega devocional, y no hay que descartar otra cosa, ¿no? En definitiva, cuando uno profundiza en las realidades humanas, y el poder es una de ellas, muchas veces profundizando termina en lo metafísico, ¿no? En el plano que va más allá de lo meramente natural, en el sentido de lo material y de lo mundano. Ahora, fíjate una cosa. Digo, pero ¿por qué la decisión de imprimir toda esta simbología en un billete, algo tan trascendente, vinculado a la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde sabemos que la Reserva Federal está, la impresión de billetes, la emisión de moneda norteamericana está en manos privadas, y muchos de los miembros de estos bancos que forman la parte mayoritaria de la Fed son de estas familias que también hemos vinculado a través de estas lecturas con estas logias y sociedades secretas? Bueno, Allegretti también es uno de los autores. Nosotros ya le dedicamos un programa en el año 2014 a la FED, a la Reserva Federal. Allegretti, en este libro que teníamos acá, también en otro capítulo habla de la vinculación entre los Rothschild y la FED. Y bueno, Salvucci en El cerebro del mundo. La información es abundante. O sea, hablamos también del libro
cortito, que lo cita, que en realidad John está en la Coleman. edición española. Y el libro titulado Nadie se atreve a llamarle conspiración, de Larry Abraham y Gary Allen. Gary Allen. Sí, que O sea, consideramos que es el libro introductorio de estos temas. Sí, que aparte es cortito y es muy claro. Te digo una cosa, también hay una realidad. O sea, yo considero que son un buen ejemplo desde el punto de vista de la teología católica de lo que el padre Alfredo Sáenz, que es amigo de esta casa, ha estado muchas veces entrevistado acá ha bendecido esta casa el día de su inauguración. Él habla del paganismo descendente. O sea, en definitiva desde que apareció el cristianismo, hay un paganismo que con sus núcleos de verdades, sobre todo el de las tradiciones de origen, indoeuropeo, de las más ricas, confluían al cristianismo y se veían como rectificadas y perfeccionadas en la nueva religión, a nuestro criterio revelada por el mismo Dios, fundada por el mismo Dios. Pero también hay un paganismo descendente, que es un paganismo subsistente que es reinterpretado cabalísticamente, gnósticamente, son como reinterpretaciones gnósticas posteriores, reciclados posteriores, con los peores elementos o los elementos más equívocos de ese paganismo, que a su vez aparte de un paganismo desfigurado, ¿no? Un paganismo incluso que ya ni guarda relaciones, como cuando uno ve la simbología egipcia de la masonería y va a los rituales y a las tradiciones religiosas auténticas del antiguo Egipto. En realidad es una caricatura, como la caricatura que hace la New Age del budismo tradicional, y del hinduismo que no brahmanista. solamente lo saca de su pureza, los mezcla, sino que los reedita con nuevas formas y nuevas manifestaciones. Son versiones degradadas y a veces ya irreconocibles. Si se resucitaran aquellos antiguos sacerdotes paganos, no se sentirían reflejados en eso. Aparte, ¿cuánto hay de esas antiguas religiones perdidas que no sabemos cómo efectivamente se... Claro, aparte muchas fueron subsumiéndose en el cristianismo, en serio. O sea, por eso digo que también hay mucho de eso y mucha gente por ahí en el afán si uno investiga sobre las antiguas tradiciones paganas, recomendamos el libro de Mircea Eliade, que investiga el cristianismo y a las otras religiones, advierte, el mismo Ébola, leyendo Ébola uno advierte claramente este trabajo de falsificación de las religiones paganas antiguas. René Guénon o Guénon, que también habla del tradicionalismo y antitradicionalismo desde una perspectiva gnóstica. Y termina, eso está bien expuesto en el libro del que tantas veces hemos hablado, del padre Julio Membiel, de la Julio, cábala al progresismo, termina directamente en una gnosis ocultista y finalmente satanista. Claro, un proceso de degradación progresiva. Que es el padre de Satanás es en última instancia el padre de la mentira. Ahora fíjate, los Illuminati buscaban disolver las nacionalidades y las religiones por la vía de la confusión y la infiltración y la masificación. Decime si no tiene que ver con el multiculturalismo, con un diálogo interreligioso muy malentendido, porque hay un diálogo interreligioso muy fructífero, muy rico, pero hay un diálogo interreligioso que en realidad tiende a la mezcla de todo, a la masificación, la uniformización, la indistinción. Bueno, evidentemente para el autor de este artículo de La Nación, no. Es solo superstición y una obsesión, una obsesiva recurrencia a teorías conspirativas. Poner en la cátedra de Pedro a un miembro de la propia logia, como según dice Allegretti se planteó Weishaupt, en definitiva es cumplir con la profecía de la abominación de la desolación y del falso profeta. Que yo en el programa pasado hacía una referencia al anticristo, decía la figura religiosa y no recordaba bien, es el falso profeta. Le agradezco mucho a un televidente mexicano, de paso creo que mexicano porque cito una fuente mexicana, que me aclara al respecto y ahí despertó mi memoria. Pero bueno, fíjense los puntos de conexión que hay, ¿no es cierto? Que puede llegar a haber para un análisis que necesariamente es mucho más rico de lo que planteó dogmáticamente ese artículo de La Nación al que hicimos la crítica. Pablo, hemos llegado finalmente e inevitablemente al final del programa. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Como siempre, estos son temas, lo recordamos, nunca está de más decirlo, son temas para debatir, para analizar y, por supuesto, para formar un sentido crítico propio, ¿no? Esto lo dice mucho Adrián Salvucci, pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. Me parece que ese es el mensaje que nos gustaría a todos darle. Vos que estás kantiano, estás sapereado. Pero la frase es buena, la frase es buena. Atrévete a valerte de tu propio entendimiento, de tu propia sabiduría. Sapere aude, la divisa de la ilustración. Te va a retar vuelas. Nos vamos con eso. Sí, no soy kantiano.
Chao, hasta la semana que viene. Perdón, anunciemos los videos Sí. que queremos pasar para... ¿Ya es un hecho eso? Sí, perfecto, los vamos. yo no estaba ¿Te seguro. parece que los pongamos? Dale. Bueno. En donde se habla abiertamente en la televisión norteamericana. Bueno, esto también como para despedirnos y dejarlo con parece? estos videos. Gracias. Nos dice el operador que están listos, por eso... Perfecto. Los dejamos con un par de videos. Uno son fragmentos muy cortos de una entrevista en la campaña presidencial norteamericana del año 2004, si no me acuerdo, tanto a Kerry, el candidato demócrata, y a George W. Bush, que era el candidato por el Partido Republicano, ambos miembros de la Skull and Bones, y después un pequeño fragmento de un discurso de John Fitzgerald Kennedy, fallecido y asesinado, el gran magnicidio del año 1963, en Dallas, en estado de Texas, que, bueno, de alguna manera deja entrever en un discurso donde habla de la Guerra Fría. Hay un contraste. Hay un contraste, pero deja entrever de que hay sociedades que trabajan desde la clandestinidad y de una conspiración de este tipo de grandes alcances. Sí, está bien la aclaración. Él habla en el contexto de la Guerra Fría. El video que vamos a pasar es un compilado muy bien hecho de fragmentos de ese discurso de Kennedy, pero si uno escucha completamente, si uno escucha de manera completa el discurso que dio en la Asociación de Prensa Norteamericana Kennedy, habla de una conspiración que sí, que utilizaba el comunismo, pero que no pertenecía únicamente al bloque soviético, digamos, sino que aparentemente tenía en el comunismo un instrumento, pero era algo que se expandía o que iba más allá. Tengo entendido, y lo dejo también como algo que les debo la corroboración, que él mandó, después de ese discurso, intervenir la CIA. Y ahí es donde pasó todo lo que pasó. Bueno, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Chao, hasta luego. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? First of all, he's not the nominee. And, look, I look Are forward... you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Ave Mustafa.